Pablo Gómez Álvarez, quien es representante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de revisar las conclusiones de los de los 65 foros de consulta realizados para juntar distintas opiniones sobre dicha reforma. La presidenta señaló que la propuesta de reforma electoral podría estar lista para la tercera semana de este mes, pero hay ahí información de que algo podría pasar mañana mismo, la cual está respaldada por más de 188,000 firmas validadas por el INE y que proponen cambios en 5 temas. 1. La autonomía del INE y órganos electorales. 2. Reglas más equitativas para el financiamiento público. 3. Distribución igualitaria de spots y fiscalización de fiscalización de campañas digitales. 3. Ahora sí. Sanciones más severas a campañas adelantadas. 4. Sin crimen organizado en elecciones. Bueno, eso yo diría que es un ABC, pero bueno, hay que explicitarlo. Y 5, no más sobre representación. Ya existe una posible ruta para la reforma electoral que presentaría la presidenta Claudia Sheinbaum en las próximas semanas. Estos son algunos de los detalles, pero se insiste que mañana podría pasar algo. Vamos a ver cuál es la Cámara de Origen si así fuera. La reforma electoral ya tiene hoja de ruta definida y calendario. Todo comienza este mes con la redacción técnica y jurídica de la iniciativa, tanto constitucional como legal, para analizar los impactos presupuestales y políticos. De acuerdo con el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en febrero la iniciativa se presentará ante el Congreso, con el objetivo de que sea discutida y aprobada durante el segundo periodo ordinario. Para que la reforma avance, se requiere una mayoría calificada en ambas cámaras y el aval de al menos 17 congresos estatales. Una vez superado ese paso, se podrá entrar a la reforma de las leyes secundarias entre marzo y abril, aunque podría extenderse a un periodo extraordinario. De forma paralela, el presupuesto de 2026 tendrá que ajustarse a los cambios constitucionales y a partir de junio comenzaría la implementación operativa del nuevo modelo. Todo esto deberá quedar listo antes de septiembre de 2026, cuando arranque el proceso electoral de 2027, ya con las nuevas reglas, estructuras y presupuesto aprobado. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Conversemos sobre el tema con Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Feliz año, muy buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Como siempre, un gustazo. También te deseo que este 2026 esté lleno de buenas cosas. Bueno, déjame plantearte, ha corrido ahí, se ha filtrado la idea de que mañana podría presentarse la reforma, que la reforma podría presentarse, no se sabe cuál sería la Cámara de Origen, pero hoy he conversado con algunos legisladores que me han dicho que existe esa posibilidad, que quede claro que como posibilidad. Pero ahora sí que como la canción, Javier, si no es ahora, será mañana, ¿no? Así tan sencillo. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos, Mira, Javier, yo creo que hay que decirlo con claridad. Aunque no conocemos el contenido de la reforma, ¿no? Porque es cierto que no se ha presentado, no sabemos si será mañana, no sabemos si será más adelante. Lo que sí tenemos, tocayo, son 2 antecedentes donde muy claramente, ¿no? el oficialismo lo que ha puesto sobre la mesa son reformas regresivas, ¿no? Tanto 2 propuestas de reforma constitucional del expresidente López Obrador, los llamados Plan A y Plan C, así como una reforma electoral que sí se aprobó, el llamado Plan B, pero que eventualmente fue invalidada por la vieja corte. Pues la verdad es que eran, déjame ponerlo así, propuestas que iban para atrás, ¿no? Que reducían, déjame ponerlo así, las condiciones para tener una cancha pareja, se reducía el financiamiento a los partidos políticos, lejos de evitar la sobrerepresentación, se introducían fórmulas que, aunque podían ser variadas, pues la verdad es que le daban todavía una mayor posibilidad para que Morena se quedara con el control de las cámaras. Hay que recordar que si estamos en este escenario, tocayo, donde parece que el oficialismo aprueba sí o sí una reforma constitucional, es porque el 54% de los votos que obtuvieron en las urnas y que nadie les puede negar, pues se convirtieron por la aplicación de manera tramposa de las reglas en prácticamente un 73% de la Cámara de Diputados. Y luego en el Senado ya sabemos que la mayoría calificada la tuvieron pues por ese chapulineo de 2 legisladores del entonces PRD, por las presiones en contra de Miguel Ángel Yunes, con lo que pasó también con un senador de MC, ¿no? Entonces esta reforma electoral, lejos de corregir ese problema, muy probablemente lo va a agravar. ¿Por qué? Porque los 2 antecedentes que vimos iban para atrás también en materia de representación. Y también está sobre la mesa 2 cosas que también
podrían ser muy preocupantes, tocayo. La primera es un debilitamiento de la imparcialidad de los árbitros, ¿no? Todavía no sabemos, por ejemplo, si va a haber voto popular o no para consejeras y consejeros electorales del INE. A mí me parece que eso sería un despropósito, pues porque eso sería como si esto fuera el fútbol, tocayo, que le pidiéramos a las porras de los equipos de fútbol que elijan a quienes van a ser los árbitros. Bueno, pues es una fórmula para el desastre, es una fórmula muy mala para garantizar la independencia de los árbitros, pero pues eso ya lo vimos con la reforma judicial, ya prácticamente todos los cargos judiciales así se eligen. También podría suceder para el Consejo General del INE, eso también sería claramente un retroceso, ¿no? Y también yo te diría, tocayo, hay otra cosa que preocupa mucho, no sabemos si va a estar o no en la reforma, pero podría ser una reforma profundamente centralista, ¿no? Las dos iniciativas del expresidente López Obrador, el Plan A y el Plan C, contemplaban la desaparición de todos los institutos locales, de todos los tribunales locales, y a los estados se les quitaba la facultad incluso de emitir sus propias leyes electorales. Nos íbamos a una regulación absolutamente centralista y nos íbamos también, déjame ponerlo así, a órganos únicos a nivel nacional, que serían pues un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, como quizá, ¿no?, como lo propuso el expresidente López Obrador, y a un tribunal electoral único, que sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A mí todos esos cambios que están en la iniciativa tocayo, me parece que es muy posible que estén presentes en la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, quizá no todos, quizá con algunos matices, con fórmulas distintas, pero sí te diría, por los antecedentes que tenemos, es muy probable que terminemos con una reforma electoral regresiva, que limita las condiciones de la competencia, que nos deja con una cancha menos pareja y que nos puede dejar con árbitros menos imparciales. Entonces, esa creo que es la preocupación. Y obviamente, pues en un contexto donde parece, tocayo, que será la primera reforma electoral que no surge por demandas legítimas de la oposición. Esta sería la primera reforma electoral impulsada desde el gobierno. Y lo que es peor, tocayo, es que podría ser la primera reforma electoral a nivel constitucional que se apruebe sin el consenso de las fuerzas políticas, sin un solo voto de la oposición. Eso podría suceder, y eso también es preocupante. Pues ¿por qué? Porque para que las reglas del juego sean legítimas, para que los árbitros tengan credibilidad, pues se necesita que todos los jugadores y los equipos estén de acuerdo. Idealmente todos, o por lo menos la mayoría. Y aquí podrían ser solo los partidos del oficialismo quienes terminen imponiendo una reforma electoral que de nueva cuenta podría ser profundamente regresiva, ¿no? Bueno, y que también hay una variable por ahí, Javier. No vaya a ser que los del oficialismo, estoy pensando en el PT, no estén a favor del asunto, pero eso ya sabemos que a la mera hora muchas cosas pueden pasar. Déjame plantearte un asunto, Javier. ¿Hacia dónde vamos bajo esta perspectiva? Se habla de que fueron 150, 160 reuniones, que hubo una gran participación, pero yo no vi que trascendiera mucho respecto a posiciones que fueran disímbolas, contrarias, críticas respecto a lo que se estaba planteando en el Plan A y en el Plan C, y muchos de los dichos de la presidenta en su mañanera. No, yo diría, esos foros fueron una simulación, tocayo, ¿no? O sea, es decir, abrir espacios para que la gente pueda en 5 minutos llegar a exponer. Digo, hubo muy buenas exposiciones, eso hay que decirlo, y que se lo tomó muy en serio. A quienes dejaron participar, porque también hubo muchas personas que mandaron la propuesta y la petición para estar en esos foros y ni siquiera les contestaron, ¿no? Entonces, así, como que muy abiertos no fueron. Y el otro problema, tocayo, pues es que, déjame ponerlo así, pareció que eso era más un ejercicio de abrir las puertas para que la gente dijera lo que quisiera, y hubo de nueva cuenta buenas intervenciones, pero el problema no solo es lo que se dijo, sino lo que se escuchó y lo que se procesó. O sea, es decir, no tenemos en este momento, tocayo, ningún indicio de que las posturas serias, críticas, que sí buscan reconocer que hay problemas en el sistema electoral, porque los hay, pero que buscan dar buenas soluciones, se vayan a tomar en cuenta, ¿no? Esta es una comisión, tocayo, conformada, hay algunas personas muy respetables, digo, qué bueno que esté Lázaro Cárdenas Batel, por ejemplo, pero es una comisión que está conformada con puras personas que son empleados de la presidenta. O sea,
Ya olvídate de representación, ¿no? En términos legislativa, que estén los partidos políticos de oposición, que estén las personas legisladoras, que estén los expertos, que esté la academia, las universidades, las barras, los institutos electorales, los tribunales. Bueno, si se hubiera querido hacer una reforma electoral técnicamente sólida que resuelva los problemas y que genere los consensos, había que invitar eso a actores políticos diversos y a quienes sí saben de la materia electoral. No, la presidenta dijo, ahí les va una comisión con mis empleados, ellos medio hacen que escuchan a las voces, no sabemos si las escucharán o no, pero yo te diría, pues hacia dónde vamos, muy seguramente pues a una reforma que va a ser promovida, redactada y aprobada desde arriba, es decir, desde el poder. Y eso no sucede en México, tocayo, desde hace muchísimo tiempo, incluso en un régimen autoritario como fue el priista. El PRI tuvo, pues déjame ponerlo así, esa altura de miras para reconocer que se tenían que hacer cambios para democratizar al país de manera paulatina, por supuesto, pero en todas las reformas electorales que se hicieron desde los 70s hasta la fecha, había, déjame ponerlo así, voces críticas, voces de la oposición, los liderazgos de la oposición estaban sentados en la mesa y poco a poco fuimos avanzando en la construcción de una democracia muy imperfecta, sí, pero que permite que los votos se cuenten y se cuenten bien y que permitió que México se convirtiera en una democracia. Eso hoy ya no está sucediendo, tocayo. Entonces, aunque no conozcamos los detalles de la iniciativa, pues la verdad es que el pronóstico es bastante malo y yo sí creo que nos van a poner sobre la mesa una reforma muy regresiva. Creo, desgraciadamente, que será muy difícil modificar los términos de la propuesta que presente en su momento la presidenta, y creo que es altamente probable que esta sea una reforma que solo sea aprobada desde el oficialismo, lo cual sería una terrible noticia, ¿no? Ahora, se viene también, Javier, la concentración del poder como hace tiempo no la teníamos, y además también se puede venir un avasallamiento en términos electorales, ¿no? Porque, digamos, en buena medida no se ve por dónde pueda perder Morena en 2027 y en 2030, pero esto concentraría el poder y tendríamos a lo mejor un Congreso. ¿Cómo le vamos a hacer con el Congreso? ¿Qué tal si el Congreso Morena gana el 80 o 90%? ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar ahí con este país? Pues es que, mira, yo te voy a tocar es que esta ya es, déjame ponerlo así, sería como el último eslabón de una muy larga cadena de eso precisamente que tú estás mencionando. O sea, es decir, ¿hay concentración de poder con la reforma judicial? Pues por supuesto que sí. Ya vimos que Morena y aliados se quedaron con el 100% de los tres órganos más importantes de este país, que fue el Tribunal de Disciplina, la Suprema Corte de Justicia y las vacantes que había de la Sala Superior. Hay concentración de poder cuando se destruyen y se borran del mapa constitucional los órganos con autonomía constitucional que habían sido conquistas, déjame ponerlo así, para poder garantizar la transparencia, la competencia económica, tener un mejor mercado en materia de comunicaciones, y que eran facultades que se le quitaron al presidente de la República, de nueva cuenta, viniendo de esta era autoritaria priista. Los órganos con autonomía constitucional eran y son, en los que permanecen, contrapesos al poder, en particular al poder ejecutivo. Bueno, ahí también hubo una concentración de poder, ¿no? Hay una concentración también muy preocupante, yo te diría, de facultades en las Fuerzas Armadas cuando militarizas a la Guardia Nacional y cuando abres a la ventana, porque hubo una reforma al artículo 129 que hoy permite que prácticamente cualquier cosa pase a manos del ejército. Entonces, yo lo que te diría es, en este país ya nos quedamos prácticamente sin contrapesos institucionales, ¿no? O sea, hoy la Corte, ¿no? Esta nueva Corte, la Corte de los Acordeones, pues claro que no le va a invalidar ninguna decisión importante al gobierno. Ya desaparecieron buena parte de los órganos con autonomía constitucional. Hay otros órganos que, aunque ahí siguen, pues la verdad es que están capturados y están de adorno, nada más haciendo el ridículo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy el único contrapeso que existe todavía ilimitado, tocayo, es el electoral. O sea, es decir, hoy todavía Morena puede perder las elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si se hace una reforma para concentrar todavía más el poder en materia electoral, para dejarnos con árbitros todavía menos imparciales, si se hace una reforma para que la cancha todavía esté más dispareja, pues esta podría ser una reforma electoral, tocayo, para que Morena no vuelva a perder una elección, ya sea para que la gane por las buenas o para que no
pierda por las malas, para que tenga a árbitros que no van a cortar bien los votos, árbitros que puedan anular elecciones cuando así le convenga a sus intereses, para tener reglas que no favorezcan la rendición de cuentas y la transparencia y la certeza. Entonces, lo que nos estamos jugando, Tocayo, aunque es el último eslabón de esta larga cadena, ¿no? Digamos, de decisiones, de concentración del poder y que son autoritarias, lo que nos estamos jugando es algo que todavía sigue siendo muy importante en México, que es que nos podamos llamar una democracia electoral. México sigue siendo una democracia electoral con muchísimos problemas. Ahí está el Tribunal Electoral, lo hemos platicado. Ahí están las malas decisiones del INE. Ahí está el dinero ilícito. Pero eso poco que sigue funcionando relativamente bien, lo podríamos perder con una mala reforma electoral, ¿no? Javier Martín Reyes, muchas gracias por tu tiempo. Veremos si pasa algo mañana, por cierto. Pues ya estaremos muy al pendiente de Tocayo. Si se presenta, pues a revisarla con mucha rapidez, pero también con mucha seriedad. Muchas gracias de nuevo, Javier. Gracias.